Muy buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha duro? ¿Se escucha bien? ¿Bien? Bien. Y los del grupo ahorita me decían que casi no escuchaba. Entonces, se me hacen los sorditos. Bueno. Bueno, muchachos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y voy a revisar la lista porque tengo 28 estudiantes en lista y solo tenemos 3, 6, 9, 12 estudiantes. Imagínense, qué tristeza. Entonces voy a llamar a la lista así rápidamente, ¿vale? Nelson José. Juan Pablo Argüello. Profe, Nelson escribió por el chat. ¿Sí está Nelson? Así está. Gracias. Juan Pablo Argüello. Juan Pablo Argüello. Karen Natalia Cabrera. ¿Presente? Oh, funcionó el audio, Karen. Bienvenida a clase. Jonathan Steven Córdoba. Presente, profe. María Isabel Duarte. Profe, María Isabel está enferma hoy, así que no puede asistir a clase. Bueno. Pedro Luis Gómez. Diana Carolina Gómez. Presente, profe. Ah, es Dana. Yo dije que Diana. María Isabel Granados. Profe, es que me equivoqué, María Isabel. Era María Isabel Granado la que no puede asistir. Vale. Carlos Jesús Gutiérrez. Angelo Felipe Jaimes. Jorge Esteban Jaimes. Presente, profe. Angie Melisa Jaramillo. Presente, profe. Valentina Lazo Mantilla. Presente, profe. Yanier Alexis Martínez. Él ya no está estudiando, profe. ¿Ya no está estudiando? Ok. Silvia Juliana Martínez. Valentina Meneses. Angeli Daniela. Presente, profe. Paula Marcela Mota. Johan Andrei Ortega. Mariana Valentina Pérez. Presente, profe. Neil. Presente, profe. Karim. Presente, profe. Andrés Felipe Rangel. Presente, profe. Johan Alexander Remolina. Presente. Angie Daniela Rojas. Sebastián Ruiz. Presente, profe. Valentina Tiriat. Presente, profe. Y Luis. Listo. Bueno, me preocupa que últimamente veo muy poquitos estudiantes conectados. Y bueno, debe ser que saben mucho, entonces no necesitan clase. Eso lo vamos a ver la próxima semana. No se les olvide 12 del mediodía. Examen de 12 a 2. Cámara prendida, así que los que tienen problemas de cámara, por favor, traten de solucionarlo ese día que les presten un celular, alguna cosa que puedan conectar y puedan usar su cámara. ¿Listo? Bueno, hoy, siguiendo la lista, tenemos a
André, que no está, Valentina, Mariana Valentina Pérez, para la participación. ¿Puedes prender tu cámara, Mariana? Perfecto. Neiri, Sebastián. Neiri, ¿puedes prender tu cámara? Listo. Karim Ramírez. Voy, profe. Un momento. Y Andrés Felipe Rangel, según la lista. Andrés Felipe Rangel. Ya voy, profe. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos con ustedes 4 el día de hoy. Listo, empecemos. Mariana, ¿qué quedamos la clase anterior? ¿Qué había que buscar? ¿Qué quedó pendiente? Había que hallar el sistema 5x5 del ejercicio y había que buscar lo de análisis próximo, análisis último y análisis sobre. Perfecto. ¿Pudiste resolver plantear el 5x5, Mariana? Sí, yo lo hice. ¿Y lo resolviste? Y pues yo llegué a las ecuaciones y como que me trabé, o sea, no sabía cómo resolverlo y lo hice con mi amigo Sebastián Ruiz en MATLAB. Listo, pero ¿aprendiste cómo hacer las MATLAB? Sí. Listo, eso es importante, muchachos. ¿Por qué se ríe Karim? ¿Porque dijo mi amigo y no son amigos o qué? ¿Se está riendo? La estoy viendo. Dime, es que no escuché bien por los audífonos. No, profe, no. No, que Karim se sonrió cuando dijiste que la hice con mi amigo Sebastián. Entonces ella como... No escuché eso, Carita profe. de Oxxo, carita de Oxxo. No, profe, me está riendo otra cosa. No, bueno, escuché lo que dijo mi compañera. Ok, listo. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer la resolución, ¿ok? Porque qué tal de hoy en 8 días les salga un sistema de ecuaciones y tengan que resolverlo. Entonces es más fácil si lo hacen en software, porque no se van a equivocar, ¿no? En la solución de un 4x4 pues, no se van a equivocar. Entonces es mucho mejor si ustedes lo hacen. Neiri, ¿cómo te fue con esa tarea? Pues la hice, pero creo que me va a quedar mal. ¿Sí? ¿No la Por la hizo sal con que su me amigo cargo. Karim? Karim, ¿la pudiste hacer? Sí, el Karim es Señor. viciosa. Yo ya sé, yo ya sé. ¿Y Andrés? Profe, yo la dejé a la mitad. Hice los ejercicios del taller. Yo sabía. Uno ve caras, uno ya sabe más o menos. Bueno, listo. ¿Alguien tuvo algún problema con el planteamiento de las ecuaciones que necesite que yo les muestre cómo se hace el balance? ¿O todos pudieron plantear las ecuaciones? Si alguien tiene algún problema y dice, no, yo no sé cómo se plantean las ecuaciones, levánteme la manito y lo hacemos rápidamente. Si no, pues podemos decir, bueno, ya está listo el balance y miramos la solución nada más. Ustedes me dirán, yo avanzo en la medida que ustedes me lo permiten, ¿no? Si ustedes hicieron juicioso su tarea, plantearon los balances sin ningún problema, entonces lo podíamos solucionar. ¿Sabe qué podríamos escribir? Los balances para ver si a todos nos quedaron las mismas ecuaciones. Eso podríamos hacer. ¿Listo? Entonces, yo ya las tengo escritas. Soy eficiente. ¿Ok? Entonces vamos a revisar simplemente si son las mismas. ¿Listo? Más que eso ya lo había hecho en el otro curso. Entonces, los del otro curso necesitan como más ayuda que usted. Entonces me toca hacerles como así, como más con cuidadito, como más pasito, porque ellos son como más delicaditos, ¿sí? Entonces me toca como hacerlo. Pero ustedes no, ustedes son más guerreros, son como me gustan a mí los estudiantes, ¿sí? Que uno les deje hacer cosas y las hagan sin problema. Eso es. Aquí están las ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo planteo un balance de carbono, estos apuntes se los puedo compartir sin ningún problema para que los revisen si es necesario. Aquí planteé el balance de carbono y me quedó esta ecuación. Entonces, por favor, revisemos a ver si nos quedaron las mismas. Del balance de carbono me quedó N2 de CO2 más N2 de CO más 0.005 N3 igual a 4. ¿Listo? ¿Alguien que me haga caritas, alguna cosa, a ver si les dio lo mismo? ¿Sí? ¿No? Bueno, gracias.
Planteando el balance de hidrógeno, me quedó esta ecuación, 0,15N2 más 0,010N3 más 2N3 de agua me da 52. Karim. Bien. Balance de oxígeno, me quedó 2 de N2 de CO2 más N2 de CO más 0,010 de N3 más N3 de agua me da 29,2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí, ¿qué dices? ¿Que es salado, salado? Bueno, y aparte de esos tres balances, pues el balance de nitrógeno simplemente me permitía calcular el flujo de salida del nitrógeno. Como es el inerte, pues la misma cantidad que entra, la misma cantidad que sale, ¿no? Entonces ese es como el más fácil, el del nitrógeno. Y aparte de eso, pues planteé las dos ecuaciones de que la suma de los flujos parciales en la corriente 2 es igual al flujo 2 y que los flujos parciales de la corriente 3 es igual a N3. Y simplemente reemplacé los valores y ahí están las 5 ecuaciones. Esas serían las 5 ecuaciones, ¿no? Y ese es el sistema que necesitamos resolver. Por MATLAB, por Excel, utilizando los macros de Excel o el solver de Excel o yo no sé cómo usted lo quiere hacer, cómo lo sabe hacer, pero hay que resolver. Si lo quiere hacer a mano, mucho mejor. Si lo quiere hacer a mano, pues lo puede hacer a mano. Pero si tenemos un software disponible, ¿para qué nos vamos a gastar haciendo eso, no? Entonces esas son las 5 ecuaciones. Por acá tengo los valores, a ver si nos dio igual. ¿No? A ver. Mariana, ¿cuánto te dio a ti N2 de CO2? Sí, profe, sí me dio lo mismo. Lo mismo, listo. N2 de CO da 0,36 más o menos, N3 da 57,85, N2 da 55,25 y N3 de agua 21,56. Neily, ¿cómo te fue ahí con esos cálculos? Sí, profe. ¿Sí vio? De milagro. Perfecto, de milagro. Báñese con maticas de Ruda. rúgula o alguna cosa, a ver si, para que no la embarre en el cálculo. ¿Listo? Profe, en el parcial sí se pueden usar software o hay que hacerlo a mano. Sí, sí, sí lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer. Me muestra las ecuaciones, eso sí, estas son las ecuaciones, y me muestra un pantallazo o me anexa la hoja de cálculo que utilizó para yo revisar de que verdaderamente lo hizo, ¿no? Claro que lo puede hacer, Ok. eso no hay ningún problema, no hay problema eso. La tecnología está para usar, ¿no? Para usar. Y si tenemos el computador disponible, pues ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, ahí está. Eso es. Entonces, fíjese que es muy sencillo. Simplemente lo más difícil que nos toque es plantear sistemas 5x5, 4x4, 3x3. Eso es lo más difícil. Pero el planteamiento del balance es el mismo. Es sencillo, ¿no? Hoy vamos a seguir practicando un poquito más acerca de los balances elementales. ¿Ok? Eso sería. Entonces, déjenme, yo guardo esta hojita y se las facilito para que si ustedes quieren la pueden, ya la guardé, ya la guardé, la puedan revisar los balances si alguien no los hizo de pronto, entonces ahí está. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente punto de los balances elementales y tiene que ver con este ejercicio. ¿Listo? Tiene que ver con este ejercicio que está ahí. Bueno, entonces espérenlo, le hago un zoom ahí como para que lo puedan ver mejor. Es el ejemplo 4.5 del libro, ¿listo? No es necesario copiarlo, acuérdense, simplemente vamos a extraer la información de ahí, ¿vale? Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo rápidamente, por favor. Yo creo que 4 minuticos y seguimos, ¿vale? Hagan el diagrama de flujo.
Listo. Entonces, bueno, más o menos, ¿cómo nos quedaría? Una corriente de entrada, una corriente de salida, ¿no? ¿Qué entra al proceso, Andrés? ¿Qué colocamos en la corriente 1? ¿Qué colocaste en la corriente 1? Puse CO2 y NH3. 33%, ¿cierto? De CO2 y el resto de amoníaco, ¿cierto? Y dice que el amoníaco reacciona con el CO2 para producir urea, ¿no? Para producir urea. Entonces, a la salida, ¿qué vamos a obtener, Neil? Muchas cosas. Primero Muchas NH2, o sea, el NH2, urea, fertilizante. el Sí, fertilizante, muy bien. La el urea, el fertilizante, fertilizante. la urea, el agua, El agua, ajá, el carbamato de amonio, el carbamato de amonio, que es el NH2, COO, NH4. y lo que no alcanzó a reaccionar de CO2 y NH3. Muy bien, perfecto. Eso, ok. Porque la conversión que nos dicen del CO2 es del 99%. Eso es, muy bien, eso es todo. Entonces vamos a obtener los productos de la reacción Y falta la urea. y vamos, la urea está aquí arriba, de primerita. Así. Listo. ¿Está bien? ¿Me hace falta algo? Pilas pues. Creo que Es que como dice, producto contiene urea, agua. O sea, ajá. Urea es esta, el NH2,2CO. sí, pero. Ya, sí. Agua, carbamato de amonio, CO2 que no reacciona y amoníaco que no reacciona, ¿no? Eso sería. Listo, perfecto. Vamos a hacer los grados de libertad para este proceso. ¿Listo? Vamos a hacer los grados de libertad. Entonces vamos a tener variables independientes, balances independientes, composiciones, flujos y relaciones adicionales. Mariana, ¿cuántas variables tendríamos asociadas a ese proceso de reacción? 7. 7 más 1. 7 más 0, porque no, acuérdate que vamos a hacer elementales. ¿no? Elemental, Elementales. listo. Estamos en elementales. Elementales. Listo. Vamos a hacer elementales. Fíjate, Mariana, que no nos dan las reacciones, ¿no? Podríamos tratar de construirlas. Por lo menos el de la formación de la urea está fácil, pero el del carbamato, la verdad no sabría cómo se forma el carbamato. Si se forma solamente con el CO2 y el amoníaco, o si hay un producto intermedio, o sea, si la urea forma el carbamato, no lo sé cómo se forme. Entonces yo por lo menos tendría problemas ahí para la estequiometría. Entonces mejor elementales. ¿Cuántos balances elementales, Mariana, podríamos hacer? Elementales. 4. 4. ¿Qué serían los balances de? Carbono, Ajá. hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Claro, de los CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Perfecto. Composiciones. 1. Flujos. 0. Relaciones adicionales. 1. Perfecto. Y eso me daría 4, 5, 6. Me daría un grado de libertad. No tenemos flujos, pues quiere decir que podemos tomar una base de cálculo y eso me daría 0. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en teoría, al parecer, el problema está correctamente especificado. ¿Listo? Vamos a hacer nuestra matriz atómica. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra matriz atómica. Para eso me voy a alejar un poquito y vamos a hacer nuestra matriz atómica. Listo. Entonces, voy a colocar los elementos. Generalmente yo los coloco así como en ese orden, ¿no? Siempre coloco primero el carbono, luego el hidrógeno, luego el oxígeno y luego el nitrógeno, ¿no? O sea, como que siempre hago lo mismo. Déjenme ver si puedo aumentar aquí la cuadrícula para yo verla mejor. Listo. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Y una estrategia que les voy a, bueno, de pronto algunos ya se la saben, y es que los primeros elementos o los primeros compuestos que tenemos que colocar tienen que ver con el primer elemento o el segundo, ¿no? En el primer lugar deberíamos colocar un compuesto que tenga carbono y que sea el más chiquito de todos,
o sea, el que tenga menos átomos de otros elementos, ¿no? En este caso podría ser el CO2, ¿no? Entonces, el CO2. En segundo lugar, deberíamos colocar un compuesto que tenga hidrógeno y ojalá sea el más pequeñito de ellos, ¿no? Podría ser el agua o podría ser el NH3, ¿no? Digamos que el agua, pero los dos me pueden servir. Luego un compuesto que tenga oxígeno, y aquí ya se me dificulta la cosa porque no tengo así muchos compuestos pequeñitos, voy a colocar la urea, que es como la otra que tiene oxígeno, ¿no? Entonces NH3, no, NH2, 2CO. Y por último, uno que tenga nitrógeno, en ese sí me podría servir el NH3, ¿no? Y luego los que me hagan falta, pues en realidad solo me hace falta, creo que el carbamato, creo, 2, 3, 4. Sí, solo me hace falta el carbamato de amonio. Entonces colocaría el NH2, COO, NH4. Perfecto, ahí está. Eso sería todo. Y coloco o formo mi matriz atómica, ¿no? Entonces, como con los coeficientes atómicos. Aquí colocaría 1, ¿cierto? 0, 2, 0, y así sucesivamente. Entonces, construyan su matriz, por favor. Su matriz. Así creo que queda, ¿no? Fíjense a ver si de pronto me equivoqué o nos queda de la misma manera. ¿Listo? Esa sería la matriz. ¿Listo? Entonces, Bueno. ¿sí? Eva. No, iba a decir que sí, me había quedado así. Gracias, María. Entonces, este ejercicio, ¿para qué lo hacemos? Pónganle cuidado. Aunque tenemos disponibles 4 elementos en nuestro sistema, necesitamos verificar que esos 4 balances elementales son independientes. Así como cuando tenemos un sistema de ecuaciones de 3 o 4 o 5 ecuaciones simultáneas, necesitamos verificar que las 3, 4 o 5 son independientes. Aquí nos toca verificar que los balances independientes sean independientes, o que los balances disponibles que tenemos sean independientes. ¿Cómo se puede hacer? Nos toca reducir la matriz a la forma triangular superior. ¿Les suena eso algo o no? Cuando hacemos cálculos con matrices en álgebra lineal. Álgebra lineal. ¿Ok? ¿Y cuál es la matriz triangular superior? ¿Quién me la describe? ¿Cuál es esa matriz? Matrices donde la diagonal principal son unos. La diagonal principal son unos. Ahí de abajo son ceros, ¿no? Y debajo son ceros, exactamente, Luis. Y debajo de la diagonal son ceros. Allá tenemos que llevar la reducción de la matriz. Poner la diagonal unos y debajo de la diagonal poner ceros. Por eso les decía que busquemos los compuestos que tengan menos elementos, porque debajo de esos compuestos lo que vamos a obtener son ceros, ¿no? En lo posible, Y podemos hacer el menor número de cálculos, ¿ok? Entonces nos toca reducir eso. ¿Cómo les parece? Entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo se reduce una matriz? Pues acuérdense, multiplicamos una columna por un número positivo o negativo y se la sumamos a otra, una fila y se la sumamos a otra fila, ¿no? Multiplicamos una fila por un número positivo o negativo y se lo sumamos o se lo restamos a otra fila. Esa es la forma. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, por el primero. Entonces aquí hay un 1, no hay que hacerle nada a la primera fila porque
es un 1. En la segunda fila, debajo del 1 hay un 0, miren, me quedó de perlas. Pero la segunda fila, en la segunda posición, tiene un 2. Entonces ahí debe haber un 1, ¿cierto que sí? Debe haber un 1. Entonces, ¿cómo transformamos ese 2 en un 1? Pues simplemente la fila 2 la vamos a dividir toda entre 2 o la vamos a multiplicar por un medio, cualquiera de las dos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer de primero. Entonces, como la tecnología existe, entonces yo voy a copiar simplemente la matriz y la voy a escribir ahí debajo y ustedes pues sí les va a tocar reproducirla toda, ¿no? Yo solamente voy a copiar el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta fila la voy a dividir entre 2 o la voy a multiplicar por un medio, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Por un medio. La voy a multiplicar por un medio. Y cuando la multiplique por un medio, entonces este 2 se convierte en un 1, ¿cierto que sí? Este 4 se convierte en un 2. Este 3 se convierte en un 3 medios. Y este 6 se convierte en un... ¿En un qué? 3, ¿no? Gracias, gracias Luis, sí. Ahí está. Ese es la primera operación. Y me quedó el otro 1 ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que eliminar este 2 y tengo que eliminar este 1, ¿no? Entonces, ¿con cuál empezamos? Porque no se pueden los dos al tiempo, ¿no? Entonces, podríamos eliminar primero este 2 o podríamos eliminar primero este 1, como sea. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos eliminar este 2. ¿Cómo eliminamos este 2? Pues multiplicamos la primera fila por menos 2, ¿cierto que sí? La multiplicamos por menos 2 a esta y se la sumamos a la tercera. Se la sumamos a la tercera, ¿no? Entonces, menos 2 por 1 me da menos 2, más 2 me da 0, ¿cierto? Entonces, en esa posición voy a colocar un 0. Ahí está. Ahora, menos 2 por 0, pues me da 0. Más 1, pues 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 1, ¿cuánto me daría? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 2 por 1 me da menos 2, más 1, pues me da menos 1. Ahí le puse el negativo. 0, 0, menos 2 más 2, me da 0. ¿Cierto que sí? ¿Vamos bien? Pilas. Pilas que ahí tengo 4 por 2, 8 ojitos bien pendientes. Los de Mariana, los de Neí, los de Karim y los de Andrés. Pilas, por si meto las de camino. Listo. Ahí está. Ya volví ese un 0. Ok. Ahora vuelvo a reproducir mi matriz porque ahora me toca hacer otros cálculos. ¿No? Me toca hacer otros cálculos. Entonces voy a dibujar otra. ¿Qué cálculos voy a hacer? Bueno, pues los siguientes. Necesito volver este 1, necesito volverlo 0. ¿Cómo volvemos ese 1 de la tercera fila? ¿Cómo lo volvemos 0, Karim? Profe, multiplicando la segunda por menos 1. Ajá, multiplicamos la Sumando segunda 0. por menos 1, menos 1, y se la sumo a la tercera, ¿no? Y la sumo a la tercera. Ahí está. Multiplico por menos 1 la segunda y se la sumo a la tercera. Exactamente. Entonces, menos 1 por 1 me da menos 1, más 1, aquí aparece un 0. Ok. Menos 1 por 2 me da menos 2. Menos 2 menos 1, ¿cuánto me da menos 2 menos 1? Menos 3. Menos 3. Perfecto. Menos 1 por 3 medios me da menos 3 medios. Más 0, menos 3 medios. Y menos 1 por 3 me da menos 3, más 0, pues menos 3. ¿Cierto que sí? Sí, Mariana, ¿vamos bien o no?
No sé, estoy un poco como oxidada en esto, pero creería que sí. Solo es llevar la operación, Mariana. Mira, la voy a hacer aquí debajo. El menos 1 lo voy a multiplicar por 1, ¿cierto? Entonces eso me da menos 1. Y ese menos 1, acuérdate que aquí había un 1, se lo voy a sumar al 1. Entonces menos 1 más 1 me da 0 y por eso ahí en esa posición queda el 0. ¿Ok? Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo mentalmente, pero si quieres lo puedes hacer ahí debajito para que te vayas dando cuenta, ¿no? Pero bueno, listo. Yo lo hago aquí entonces. El próximo cálculo lo hago así para ver si lo entiendes. Listo. ¿Qué me hace falta? ¿Qué más puedo hacer? Multiplicar la tercera por menos un tercio. Exactamente. Entonces aquí ya como no me queda espacio, lo voy a hacer aquí de este lado. Voy a multiplicar la tercera por menos un tercio. ¿Para qué por menos un tercio, Luis? Para que me quede uno. Para que me quede un 1 acá. Exactamente. Para que me quede un 1 acá, porque acuérdense que necesito todas las diagonales en 1, ¿no? Para que me quede un menos 1. Pero esperen, la duplico porque ya, o si no, me va a quedar sobre lo que ya había escrito, me va a quedar algo que no está bien, ¿no? Es decir, voy a transformar la otra. Para que quede más clarito, ¿no? Es que todas las operaciones se pueden hacer en un solo, o sea, sobre la misma matriz, pero bueno, para que quede el paso a paso, ¿no? Para que quede el paso a paso. Ahora sí, entonces, Mariana, multiplico toda la tercera columna por menos un tercio. 0 por menos un tercio, pues 0 por 0, 0, y menos 3, ¿cierto? Por menos un tercio, ¿cierto? Que sería la posición de acá. Menos por menos me da más. Y pues 3 sobre 3 me da 1, ¿cierto? Entonces me da más 1. Entonces aquí quito este menos 3 y pongo un 1. Listo. ¿Listo, Mariana? Sigamos con el otro. Entonces, menos 3 medios lo voy a multiplicar por menos un tercio. ¿Ok? Menos por menos me da más, y 3 por 1 me da 3, y 3 por 2 me da 6, ¿cierto? Y eso pues me daría 1, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, 1 medio. ¿Ok? Entonces me daría más 1 medio. Entonces en esta posición voy a colocar 1 medio. 1 medio. Y por último, me quedaría el menos 3, ¿no? Entonces menos 3 por menos un tercio. Pues eso me da menos por menos me da más, 3 por 1, 3, 3 sobre 3, pues me da 1, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí pongo 1. ¿Estamos bien o no? Yes, I guess. Sí, señor. Bueno, ahí está. Listo, voy a borrar eso de ahí porque necesito más espacio. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? Mire, ya tengo 1 debajo ceros, 1 debajo ceros, 1 y me queda este 2 acá. ¿Se dan cuenta? Debajo de este 1 me queda este 2, que es lo único que me hace falta porque ya la diagonal está en unos, debajo ceros, menos esta posición que hay un 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es multiplicar la tercera fila por ¿cuánto? ¿Por cuánto la multiplico? Por menos 2. Por menos 2. Y ese menos 2 se la sumo. Mira, mira, Correa. Luis, por favor. No, pero es que me llegaron a visitar y no. Sí. Bueno. Menos 2 y se la sumo al cuarto, ¿no? Menos 2 es la tercera y se la sumo al cuarto. Mariana, ¿qué número me quedaría aquí entonces, en esta posición? 1, profe. No. Espere, No. profe. No, 0, 0, 0. Vamos a multiplicar, Mariana. Profe, Menos pero 2, Profe, 0. menos 2 por 1 me da menos 2, ¿cierto? Y ese menos 2 se lo voy a sumar al 2 que está abajo.
entonces me da 0, ¿no? Ahí está. Entonces me Sí, da profe, 0. perdón. Tranquila. Vamos con la segunda. ¿Qué colocamos acá, Mariana? En esta posición. Menos 1 quedaría, ¿cierto? A ver, menos 2. Vamos a hacer la operación. Por un medio Ah, me da perdón, no había visto el menos 1. medio. Por un Entonces medio. quedaría 0 otra vez. Exactamente. Más 0 no. Más 1 que está debajo, pues me da 0. En esta posición me da 0. Listo, Mariana. Mariana, y en la última posición acá, ¿qué colocamos? Ahí sí me quedaría menos 1, ¿cierto? A ver, vamos a hacer la Mariana. Menos 2 lo vamos a multiplicar por 1. ¿Cuánto es 2 por menos? Menos 2 por 1 me da menos 2. Menos Y le voy a sumar el término que está aquí abajo, que es más 2. Entonces me da 0. Ay, qué pena, profe. Sí. Es que tienes que hacer la operación, por si no la puedes hacer mentalmente, pues la escribes para que no te equivoques. ¿Listo? Bueno, ok. Eso también me lo hace MATLAB, ¿no? Eso también me lo hace MATLAB. Profe, una pregunta. Dígame, Luis. En caso tal de que lleguemos a tener una matriz de tipo cuadrada, ¿es posible que nosotros podamos hallar el determinante y ya se nos da diferente de 0, ya decimos que es... También. Sí, también se puede hacer por determinantes. También se puede hacer por determinantes. Listo. ¿Qué identificamos ahí? Una fila llena de ceros. Una fila llena de ceros. Fíjense que no la alcancé a reducir porque una fila se me volvió ceros, ¿no? ¿Qué quiere decir que una fila sea completamente ceros? Quiere decir que el balance de nitrógeno es dependiente. Dependiente. Ujú. Entonces, o sea, si hay uno, es que habíamos dicho al principio que habían 4 balances independientes, ¿sí? Pero entonces ya sabemos que ahora hay 3, pero Ujú. tenemos que volver a arreglarlos en la tabla, en los grados de libertad, entonces el problema nos quedaría sobreespecificado, ¿no? Exactamente. Subespecificado. Perdón, subespecificado. Eso es. Entonces, fíjense, hicimos la reducción, ¿no? En 1, 2, bueno, en 3 pasos más o menos. Y entonces nos toca arreglar los grados de libertad. Desafortunadamente nos toca arreglar los grados de libertad, ¿no? Entonces, ¿qué arreglamos en los grados de libertad? Pues que balances que habíamos dicho que eran 4, de entrada, pues ya no son 4, sino son 3. Entonces, eso hace que los grados de libertad cambien aquí y aquí. Entonces, aquí ya me da un 2 y aquí me da un 1, ¿no? 3, 4, 5, 2, 2 menos 1, 1. Me queda subespecificado el problema, ¿no? ¿Qué quiere decir subespecificado? Que no vamos a poder encontrar el valor de las 7 variables. Que si nos va bien, podemos encontrar el valor de 5, pero de 2 no. Si nos va bien. Si no nos va bien, podemos encontrar 4 o 3 o 2, ¿ok? Eso depende de cómo esté la información acá, ¿no? De entrada, ¿cuántas variables podría calcular de entrada? Pues si yo tomo la base de cálculo, ¿no? Porque me toca tomarla, obviamente la tomaría en N1 y diría que son 100 mol hora. Con solo la base de cálculo ya podría calcular el flujo parcial de CO2 y el flujo parcial de amoníaco, ¿cierto? Yo ya sabría que N1 de CO2 es 33 y ya sabría que N1 de amoníaco sería ¿cuánto? 67, ¿cierto? Molor. Ya tendría los dos flujos parciales de entrada, ¿cierto? De entrada ya tengo esos dos. Como tengo la conversión,
como tengo la conversión, Andrés, ¿qué podría calcular con la conversión? El flujo de salida. El flujo de salida. Uf, este muchacho está pero volando. Entonces podría calcular N2 de quién, Andrés. ¿De qué De sustancia? CO2. Perfecto, muy bien. De CO2. ¿Y cuánto sería el flujo de salida del CO2? ¿Recuerdan? 1 menos la conversión, que es 0.99, veces lo que entra. ¿Y cuánto entra? De CO2 entra 33, ¿no? 33. Entonces, ¿cuánto sería el flujo de salida? $0.33. 0.33. Ok. 0.33 mol. Eso sería lo que sale. Entonces, fíjense que ahí de entrada ya tenemos 3 variables conocidas. De las 7 que tenemos ya hay 3, ¿no? Tendríamos que plantear esos 3 balances que hacen falta, el del carbono, el del hidrógeno y el del oxígeno, a ver si podemos calcular más cosas, ¿no? Entonces, yo se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan y me cuenten si se puede encontrar algún valor de otra variable o no, o definitivamente no se pueden encontrar más, ¿no? En el mejor de los casos, ya le doy la palabra, en el mejor de los casos vamos a quedar con una ecuación y 2 incógnitas, en el mejor, pero puede ser que encontremos nada, ¿no? Dígame. En un principio, cuando usted armó la matriz atómica, ¿siempre se debe ordenar así como usted estaba haciendo al principio? No, con los... tú lo puedes colocar en el orden que tú quieres. Y ¿no? o sea, si lo tengo en otro orden, al final si termino te dan ceros. hallando, ¿sí? Te dan una, en el nitrógeno. Te dan una fila de ceros. En el, Pues en el nitrógeno, si la reduces, es que la forma de reducción puede ser, por ejemplo, a partir de acá, yo podría empezar de una vez dividiendo esta y reduciendo primero el oxígeno, ¿no? O sea, no importa para qué elemento sea, desde que me dé cero. Exactamente. Exactamente. Te va a dar una fila de ceros. Que si siempre da la de nitrógeno, yo creería que no, porque eso va a depender del orden que pongamos aquí los compuestos, ¿no? Entonces, si tú colocas primero el carbamato aquí de primero y eso, pues la reducción va a ser diferente. Y no sé si el del nitrógeno siempre te dé cero. La verdad es sí, no sabría decir. Nunca lo he hecho de otra forma, a ver si es que siempre me da el nitrógeno cero, pero es una buena pregunta a la cual no tengo respuesta. La verdad no sé. No sé si siempre da el de nitrógeno cero. Pero siempre te va a dar una fila de cero. Seguro que sí te va a dar una fila de cero. No estoy seguro si siempre la del nitrógeno, pero sí te va a dar una fila de cero. Eso sí. Entonces, por favor, ustedes hacen los balances. Dígame. Lo de hacer la matriz triangular es para ver si hay algún balance, algún elemento que es dependiente. Eso. Ajá, para eso lo hacemos. Vale. Para ver si alguno de los balances son dependientes. Dígame. Profe, para hacer los balances elementales únicamente podemos usar la matriz atómica o podemos usar cualquiera de las transformaciones. Okay. Cualquiera, pero en lo posible tome la original porque si de pronto hacemos un cálculo mal, un cálculo mal de aquí para abajo, empezamos mal, ¿no? Entonces lo más recomendable es coger la original por si de pronto hacemos un cálculo mal aquí, una suma, una resta mal y ahí sí ya que el balance nos queda súper mal. Entonces es recomendable tomar la original. Pero si los cálculos están bien, podrías tomar la última o la del medio, cualquiera, y tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, buena pregunta esa. Luis siempre hace buenas preguntas, ¿no se han dado cuenta? Bueno, listo. Entonces, sigamos. Bueno, eso lo hacen ustedes, me cuentan en la próxima clase si pudieron encontrar algo o no, ¿vale? Listo, pasemos a lo más interesante del día de hoy. ¿Listo? Y, uy, ¿qué pasó? Aquí está, ahora sí. Lo más interesante del día de hoy es lo que hablamos de lo que había que buscar, ¿no? Entonces, listo, de los 4, ¿quién quiere empezar? ¿Qué buscar? Yo, profe. Dale, María. Busqué que el análisis, bueno, encontré que el análisis El análisis próximo, listo. Análisis próximo, listo. ¿Qué encontraste del análisis próximo?
que este comprende el porcentaje de humedad total, cenizas, materia volátil, carbono fijo y azufre total. O sea, es lo que se Humedad. encuentra con él. Listo. Reporta humedad. Reporta carbono fijo. Carbono fijo. ¿Qué otra cosa, Mariana? Azufre total y cenizas y materia volátil. Azufre, tal, material volátil o materia volátil. Y cenizas. Muy bien. Perfecto. Entonces, el análisis próximo reporta. Reporta, ¿cierto? El análisis próximo reporta la composición. ¿En peso? Exactamente. La composición en peso de estas cosas, ¿no? De eso que coloqué ahí con asterisco, ajá, de la humedad, el carbono fijo, azufre total, material volátil, 3 pesos, reporta la composición en peso de esas cosas. ¿De quién? ¿O para quién? ¿De un combustible? De un combustible o para un combustible. ¿Ok? Exacto. Entonces, si yo tengo un combustible, ese combustible yo lo puedo mandar al laboratorio y pedir un análisis próximo. ¿Qué vamos a obtener de vuelta? El reporte me va a decir la composición en peso de cuánta humedad tenía, cuánto carbono fijo, cuánto azufre, cuánta materia volátil y cuántas cenizas tenía. ¿Ok? Ese es el reporte. Entonces, si usted va a trabajar en un laboratorio de análisis químico, de análisis de combustibles, pues usted puede hacer un análisis próximo, ¿cierto? Y eso es lo que se reporta en el análisis próximo. Reporta la composición en peso de estas cosas para un combustible. ¿Listo? Perfecto. Gracias, Mariana. Siguiente. ¿Quién averiguó del análisis último? Yo, profe. Dale. Ok. Dice análisis último, es el que reporta la combustión elemental en peso para un combustible. Por ejemplo, porcentaje de elemento carbono, porcentaje de elemento nitrógeno. Carbono, hidrógeno, ¿qué más? Nitrógeno. Ajá. Oxígeno, nitrógeno, ¿qué más? Azufre. Azufre, claro, los chons. Ahí están, ¿se encuentran? Los chons. Y además de eso, las cenizas, ¿no? Pero hay algo que dijiste mal, cenizas. Dijiste que reporta la combustión de, no reporta la combustión, reporta la composición. La composición. La composición elemental. En masa o en peso, como quieran llamarlo. ¿Cierto? Reporta la composición elemental en peso de un combustible. De un combustible. Listo. Ese es el análisis último. Entonces, el análisis último reporta cuánto de carbono elemental tengo, cuánto de hidrógeno elemental, cuánto de oxígeno elemental. Es un reporte elemental, ¿no? Aquí es diferente, porque la humedad no es un elemento, la humedad es un compuesto. Bueno, el carbono fijo sí es un elemento, o el azufre es un elemento, el material volátil son compuestos, ¿ok? Y las cenizas también son compuestos, ¿no? ¿Quién sabe qué origen tienen las cenizas? ¿Qué tipo de compuestos son las cenizas? ¿O por qué se llaman cenizas? No, las cenizas son compuestos inorgánicos, que no sufren combustión, esos que no se pueden quemar, esos que no tienen la propiedad de quemarse o de sufrir una reacción de oxidación o de combustión, ¿no? Porque la reacción de oxidación es una combustión. Entonces, esas son las cenizas, aquellas que no se pueden quemar, que no sufren combustión, que no reaccionan, no se oxidan. ¿Listo? Esas son las cenizas. Y como son cenizas, pues son como inertes, ¿no? Las cenizas dentro del combustible en el proceso de combustión es inerte. ¿Y por qué hablamos de la combustión? Pues porque estamos hablando de un combustible. ¿Y para qué queremos un combustible? Pues para quemarlo, ¿cierto? ¿Para qué más lo vamos a quemar?
para quemarlo. ¿Y para quemarlo para qué? Para producir Para energía. aprovechar la energía que libera el combustible, porque las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas. Entonces yo lo que quiero es formar CO2, no. Yo quiero es la energía que libera el combustible, ¿no? Eso es. A partir de este análisis elemental, uno puede calcular el calor que es capaz de liberar un combustible. ¿Ok? Ahí uno lo puede calcular por termodinámica. Ya en Termo 1 les van a enseñar cómo se calcula. ¿Ok? Esa capacidad que tiene un combustible de liberar energía se calcula a partir del análisis elemental del combustible. Entonces uno, antes de quemarlo, uno sabe cuánta energía máximo, porque la termodinámica me da la idealidad, cuánto es lo máximo que podría esperar de energía si quemo 1 libra, 1 mol, o 1 kilogramo, 1 tonelada de combustible, ¿no? Entonces, uno lo podría saber desde el punto de vista energético. Listo. Falta un análisis. Andrés, ¿cuál era el análisis que hacía falta ahí? Profe, disculpe. Dígame. No, ¿esos no son en base seca? No, todavía no hemos llegado a base seca. ¿Qué análisis falta? Falta el análisis ORSAT. El análisis de ORSAT o el análisis ORSAT, ¿cierto? Ahora sí. No es análisis en base seca porque fíjense que aquí el análisis próximo me reporta la humedad. La humedad es agua, ¿no? Y aquí en el análisis último pues no se ve la humedad, pero es que la humedad es hidrógeno y es oxígeno. Pero como me reporta los elementos, pues entonces puede que haya humedad en ese combustible y generalmente los combustibles tienen humedad, ¿no? Tienen humedad. Listo, ¿qué reporta el análisis de ORSAT? Andrés o Neil. Oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Bueno, puede ser. Pero, otra definición de análisis ORSAT. ¿Análisis ORSAT qué es? ¿Reporta qué? Reporta, Andrés, ¿qué encontraste tú? Algo como una mejora para los contaminantes. No. Luis, ¿qué reporta el análisis ORSAT? Gases de combustión, ¿no? Reporta la composición. La composición. Eso es lo que reporta, la composición. Volumétrica. ¿De quién? De los gases de combustión. De los gases de combustión, ¿no? Y falta la clave de los gases de combustión. El análisis ORSAT, ¿cómo reporta la composición volumétrica de los gases de combustión? Lo reporta en base seca, o sea, en base libre de seca. agua. O sea, libre de agua. En base seca. Eso es el análisis de ORSAT. Reporta la composición volumétrica de los gases de combustión en base seca. Solamente que para un gas, la composición volumétrica es equivalente a la composición molar. ¿Ok? Entonces puede ser molar o puede ser volumétrica porque eso es equivalente, ¿no? Bueno, ese símbolo equivalente me quedó feo, pero ahí es equivalente. Para un gas, la composición volumétrica es lo mismo que la composición molar. Entonces, pero estrictamente la que me da es la volumétrica. ¿Alguien sabe por qué me da la volumétrica? ¿Alguien sabe por qué es que se reporta en base seca? ¿No? Bueno, busquen por favor. Yo había leído un poquito de que, digamos, Ajá. para el análisis de ORSAT se usaba como un aparato que era el analizador de ORSAT. ORSAT, claro. Y que, digamos, se usaba como un solvente para que se disuelva el gas y entonces lo que hacían era volumen digamos, el volumen del gas más el solvente menos el solvente y eso daba una composición en base seca, algo así era. Soso. La idea, bueno, ahorita les explico un poquito, pero necesito que busquen por qué se hace en base seca y por qué me da la composición volumétrica. Listo, ya sabemos qué es, ¿listo?
Ahora busquen, por favor, cómo es que se hace el análisis de Orsa, ¿no? Ahora ya no qué es, sino cómo es, la parte técnica, cómo es, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, mire, el análisis próximo y el análisis último es para un combustible, Y el análisis de Orsat es para los gases de la combustión. Son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Entonces, miremos cómo es el proceso de combustión para relacionar esos análisis, ¿no? Entonces, en un proceso de combustión, ¿qué tengo? Pues una unidad donde ocurre la reacción. ¿Cómo se llama esa unidad donde ocurre la reacción? Horno. Horno, que es un reactor, obviamente, porque dentro de ahí ocurre la reacción, pero generalmente lo llamamos horno. El horno es donde ocurre la reacción de un combustible. Entonces, a ese horno, ¿qué le alimentamos? Pues obviamente le vamos a alimentar un combustible, ¿no? Claro. Combustible Sí. y un comburente. Un combustible y un comburente. Perfecto. Exactamente. Entonces voy a alimentar dos corrientes. Una que se llama combustible, y otro que se llama comburente. ¿Listo? Del horno, ¿qué sale? Pues puede ser una corriente o pueden ser dos, ¿ok? Pero siempre va a salir una. Y esa corriente se llama gases de combustión. Gases de combustión. ¿Ahora sí entienden los análisis? El análisis último y próximo, ¿a quién se le hace? Al combustible. Y el análisis de Orsa, ¿a quién se le hace? A los gases de la combustión. ¿Listo? Son cosas diferentes. Los análisis son diferentes. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Quién puede ser el combustible o qué puede ser el combustible? El combustible puede estar en estado sólido. El combustible puede estar en estado líquido. O el combustible puede estar en estado gaseoso. Puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Y dependiendo de qué tipo de combustible sea, bueno, si así sea sólido, líquido, gas, siempre voy a tener los gases de combustión. Pero dependiendo de si es, por ejemplo, sólido, yo voy a tener una cuarta corriente o una segunda corriente de descarga. ¿Ok? Y la voy a poner en negro porque es una corriente negra. ¿Cómo así que es una corriente negra? Sí, se llaman escorias. Eso es como profe, esas son como las impurezas, algo así del horno. Las escorias son donde sale la corriente por donde salen las cenizas del combustible, las que no se queman, ¿no? Entonces las escorias, esa palabra se usa de forma peyorativa. ¿Sí? ¿La han escuchado de forma peyorativa o no? O sea, es algo que ya no importa. No, algo que se desecha, ¿no? Sí. La escoria de la sociedad. La escoria de la sociedad, ¿no? Las personas que no importan, ¿no? Como que lo que sobra. ¿Inservible? Lo inservible, pero eso es mentira porque lo que no sirve, pero las escorias sirven de mucho, ¿ok? Para otros procesos, ¿no? Pues para el proceso de combustión, pues ya es un desecho, ¿no? Es un desecho. Pero las escorias se pueden utilizar en otras cosas. Después hablamos de esto. Listo. Entonces, ¿cuándo hay corriente de escorias? Pues depende del combustible. Si el combustible, póngale aquí, si el combustible yo le hago un análisis último y el combustible tiene cenizas, pues entonces yo tengo que colocar una corriente de escorias, porque en las escorias es donde salen las cenizas. ¿Listo? Pero si mi combustible no tiene cenizas, pues solo tengo gases de combustión, no tengo una cuarta corriente, por obvia razón, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un combustible gaseoso, ¿cuál podría ser un combustible gaseoso, Neil? Un ejemplo de combustible gaseoso. De combustible gaseoso como el gas de la cocina. Ese, ¿cómo se llama el gas de la cocina? Metanol. Metanol es un alcohol. Etano, no. Etano sí es un gas, el gas natural, ¿no? ¿Qué contiene el gas natural?
Principalmente metano. Principalmente metano. Puede tener etano, puede tener propano, pero en menores cantidades. Lo que más tiene es metano. ¿Listo? Ese es el gas natural. ¿Será que el gas natural tiene cenizas? Pero, profe, no debe tener como otro componente para que dé olor, Ese es el azufre, el H2S. para que uno no se muera Ajá. si deja el gas abierto. Sí, ese olorcito que sentimos maluco es azufre en forma de H2S. Ese olorcito maluco. Si no se colocara el gas natural, pues ni sentíamos porque el CO2, el metano, el etano, el propano son inoloros, ¿no? Entonces no los percibimos. Entonces le ponen un poquito de H2, eso es un tricito, un poquito de H2S para el olor. ¿Listo? Solo por seguridad. Pero puede tener. Pero su mayor componente es el metano. Ese es el mayor componente del gas natural. ¿Ustedes creen que el metano, o bueno, un gas natural tiene cenizas, tiene compuestos inorgánicos? ¿Tú qué dices, Mariana? ¿Será que sí? ¿Has visto que en tu cocina se forme alguna escoria, algún sólido negro? El gas natural no tiene cenizas. Si tú le haces un análisis, solo va a tener carbonos, hidrógenos, por ahí azufre del H2S y ya, eso es lo que va a tener, ¿no? No tiene más. De pronto nitrógeno, de pronto, no más. Ejemplo de combustible líquido, Andrés. Ese está muy fácil. Una resina. Una resina. ¿Será? La gasolina. La gasolina. La gasolina, claro. La gasolina. La gasolina. Ok. ¿Será que la gasolina genera cenizas? ¿O tiene cenizas que generen una corriente de escorias? No. No. ¿Han visto algún carro tirando un automóvil moderno, un Audi, un BM tirando cenizas por el exhausto? No, ¿cierto? Entonces las gasolinas generalmente no tienen escorias. Los sólidos. Ejemplo, Karim, de un combustible sólido. Carbón. El carbón, claro que sí. ¿Ya que el carbón sí tiene cenizas o no tiene? Sí, tiene, profe. Obviously, ¿cierto? Obvio. Ahí sale la carita de la película española. Obvio. Obvio que tiene ceniza. Eso es característico del carbón. Entonces, si ustedes le hacen un análisis próximo o último, porque al carbón generalmente se le hace ese análisis último, no próximo, de un análisis último al carbón, le va a salir ceniza y le va a salir azufre porque casi todos los carbones tienen azufre. ¿Ok? Entonces es común. Entonces, si yo quemo un sólido, obviamente, aparte de los gases de combustión, me van a salir escorias, ¿no? Escorias. Entonces, depende del combustible. Y ese es el proceso de combustión, ¿no? Tengo un combustible que puede estar en cualquier estado y lo voy a quemar con un comburente. ¿Quién es el comburente? Pues normalmente es el aire. El aire. Que no nos lo cobran por ahora, pero si siguen eligiendo a los mismos, nos los van a cobrar, seguro que sí. Nos van a poner un contador de agua, un chip, por aquí en el brazo, o en la nariz, quién sabe, un analizador de flujo, un flujómetro, y según lo que respire, tome en su recibo de la respiración, no lo van a cobrar al paso que vamos. Listo, entonces es el aire, ahí está. Entonces, ¿por qué decía eso? Pues entonces, ¿qué reporta el análisis ORSA? ¿Qué es lo que va a reportar el análisis ORSA? ¿No? ¿Qué es lo que me reporta? ¿Qué sustancias me van a reportar acá? ¿Qué contiene los gases de combustión? La respuesta es... ¿Cuál es la CO2 respuesta? y H2O. No, la respuesta es depende. Depende. Depende del combustible que yo queme. Si yo quemo un carbón que tiene un análisis último como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿qué espero obtener? Pues el carbono se quema con el oxígeno y puede formar CO2 o puede formar CO. ¿Cierto que sí? Si tengo un carbón que tiene hidrógeno, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma agua. Y esperen, todavía no pongan el grito en el cielo.
si yo tengo nitrógeno, se supone que el nitrógeno no reacciona, se supone, ¿no? Aunque eso no es verdad, ¿sí? Todavía nos siguen diciendo, el nitrógeno no reacciona. Bueno, entonces sigamos creyendo que los bebés los trae la cigüeña, porque eso no es tan cierto, ¿ok? En una combustión el nitrógeno reacciona. Seguro que sí, solo que nos dicen, bueno, digamos que no, listo, digamos que no. Y el azufre forma SO2, ¿ok? Entonces depende, puede ser CO2, CO, agua, SO2, depende de lo que tenga mi combustible. Si mi combustible solo es metano, ¿será que hay SO2 en el análisis ORSA? No. No hay, ¿se da cuenta? Entonces los gases de combustión generalmente tienen CO2, generalmente tienen CO, generalmente tienen agua o SO2, pero eso va a depender del tipo de combustible que yo quiera, ¿no? Y entonces usted me va a decir, profesor, pero usted dijo que no, que eso es en base seca, entonces ahí no puede haber agua. Sí hay agua. Lo que pasa es que el reporte se hace el bobo y dice que no hay agua. ¿Ok? No es que no haya agua en los gases de combustión, sí hay. Lo que pasa es que el reporte se hace sin tener en cuenta el agua, ¿no? Nos hacemos los de que no hay agua y solamente reportamos lo demás sin tener en cuenta el agua, ¿ok? Entonces, cuando hacemos un análisis ORSA, por ejemplo, decimos, aquí sale el CO2, aquí sale el CO, ¿qué más puede salir? SO2 si tiene azufre, ¿qué más puede salir? Pues puede salir oxígeno que está en exceso, nitrógeno que no reacciona, eso es lo que puede salir de los gases de combustión, ¿no? Y eso es lo que se podría reportar aquí, oxígeno, nitrógeno, espérame, ya te doy la palabra, ¿cierto? Y entonces el agua, pues en el análisis ORSA nos hacemos los bobos y decimos que es que el agua sale por otro lado. Entonces yo solamente reporto la composición de todos estos compuestos donde no está el agua y eso se llama ORSA. ¿No se forma agua? Sí se forma agua, solo que no la reporto. ¿Y por qué no la reporto? Por la forma en que se hace el análisis ORSA. Por eso les digo, ahora busquen cómo se hace el análisis ORSA y se van a dar cuenta que el agua es un problema. Y como es un problema, entonces mejor no la reporto. Me hago el bobo. ¿Cierto? Así es, básicamente. Pregunta, ahora sí. No, era que pues si usted decía que se hacían los bobos y no reportaban el agua, dije, no, pues puede tener una consecuencia pues para después, pero si usted nos dice que sale por otra como corriente, es que pensé que salía, sí, suponiendo, pensé que salía ahí mismo con la corriente, claro, sino que no la reportaban. ¿Y eso no tiene consecuencias? O sea, el agua sale con los gases de combustión, pero para efectos de cálculo, suponemos que sale por otro lado. Eso es análisis ORSA, ¿no? Reportar cuál es la composición de los gases, suponiendo que el agua sale por otra parte, suponiendo que en esa corriente no hay agua. Pero si tú vas y quemas un combustible, el agua sale con el CO2 y con el oxígeno y con el nitrógeno. Solamente que esta corriente de gases de combustión yo lo envío a un analizador de ORSA. Bueno, todo no, tomo una muestra, ¿no? Tomo una muestra porque no lo va a mandar todo. A un analizador de ORSA y es que por eso lo quiero que ustedes averigüen. Y ese analizador de ORSA, el agua es un problema. Entonces, ¿inyecto el agua al analizador de ORSA? Sí. Lo que pasa es que de la forma en que se hace el análisis ORSA, el agua interviene. Entonces, al final no sé si había tanta agua o no había tanta agua, o si era más o si era menos. Al final no se puede saber de la forma en que se hace, ¿no? Hablamos la otra clase para que usted busque un poquito y le quede así como la espinita. ¿Y qué es entonces? ¿Listo? Entonces, bueno, después hablamos de eso. Pero el análisis ORSA reporta la composición de los gases de combustión en base seca. ¿Quiere decir base seca que no se forma agua? Sí se forma agua, solamente que el reporte se hace sin tener en cuenta el agua. Eso es todo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿ok? Para poder hacer los ejercicios. Y esa es la teoría de la combustión a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí está. Por favor, vamos a plantearlo. Vamos a hacer diagrama de flujo. Vamos a hacer grados de libertad por elementos, y me cuento. ¿Listo?
Vamos a 5 minutos, yo creo que con 5 minutos es suficiente. Me levanta la manito el que vaya a terminar.
Listo, vamos a empezar porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué alimentamos? Dice, se quema un gas de síntesis, se quema, o sea, él es el combustible. Y contiene esos porcentajes que están ahí, ¿no? Entonces vamos a colocarlos por acá. 0,4% de metano, 52,8% de hidrógeno como H2, 38,3% de CO, 5,5% de CO2, 0,1% de oxígeno y 2,9 de nitrógeno como N2. Eso es lo que conforma el gas de síntesis, ¿no? O el gas que vamos a quemar, ¿no? Todo eso es el gas de síntesis. Dice que lo vamos a quemar usando un 10% de exceso de aire. Entonces el aire generalmente lo alimentamos por otra corriente, y entonces aquí yo voy a poner 10% de exceso. ¿Listo? Vamos a quemar eso con un 10% de exceso de aire, ¿no? Entonces, aire, inmediatamente colocamos 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. ¿Sí? Eso es. Calcule la composición de los gases de combustión suponiendo que no hay CO presente. No hay CO aquí. Ya me dijeron no hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué colocamos a la salida del horno? ¿No? ¿Qué colocamos a la salida del horno? Entonces, lo que colocamos a la salida del horno depende del combustible, como yo les mencioné ahorita. ¿Listo? ¿Cómo así que depende del combustible? Sí, póngale cuidado. Vamos a hacer balances elementales, pero para poder hacer balances elementales en procesos de combustión no nos podemos despegar de la estequiometría. Y ya le voy a decir por qué. ¿Ok? Entonces usted como que entra en cortocircuito, ¿no? Porque hay balance elemental y ya estequiometría. ¿Ok? Voy a usar la estequiometría para calcular algunos datos. ¿Por qué se ríe, Cari? Voy a usar la estequiometría para calcular algunas cosas del proceso. Pero la solución no la voy a hacer por balance por componente, la voy a hacer por balance elemental, aunque podríamos hacerla por componente, pero estamos estudiando el balance elemental, entonces nos toca hacerlo con balance elemental. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a haber aquí? Entonces, usted lo que tiene que pensar, por favor, es quién es mi combustible. Y en función de quién es mi combustible, si sufre un proceso de combustión, ¿qué es lo que forma ese combustible? Me explico. Si yo tengo metano en ese proceso, entonces metano se combina con el oxígeno. Ajá. ¿Qué forma? ¿Qué formaría, Karim? Si tengo metano con oxígeno. Es combustión. Combustión completa. CO2. CO2, claro. ¿Solamente CO2? Y agua. Y agua, claro que sí. Y eso es lo que llamamos combustión completa. ¿Por qué? Porque el carbono del combustible con el oxígeno forma CO2 y el hidrógeno del combustible con el oxígeno forma agua. ¿Ok? Y el CO2 y el agua son los compuestos más estables de los productos de la combustión. ¿Ok? Ellos ya no se van a oxidar más, pues. Ese es su estado de oxidación máximo. ¿Ok? El carbono máximo se oxida hasta formar CO2. Y esa reacción la llamamos combustión completa. ¿Cuáles son las combustiones completas? Cuando se forma CO2 y agua. Eso es. Entonces yo ya sé que aquí, a la salida de mi proceso, voy a tener CO2 y voy a tener agua. ¿Ok? Lo que no va a haber es CO. ¿Por qué no va a haber CO? Pues porque el metano con el oxígeno, en vez de formar CO2, podría formar CO. Y eso se llama combustión incompleta. ¿Ok? Pero en este caso me dicen, no, no hay. En otros ejercicios que vamos a hacer la otra semana, ahí vamos a hablar un poquito de la combustión incompleta. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué otra cosa hay en mi combustible? Hay hidrógeno. Ok. Entonces, hidrógeno más oxígeno, ¿qué formaría, Neil? Pues podría formar agua. Podría formar agua. ¿Algo más? Y quedaría ahí solito un oxígeno.
No, no queda solito, solo que hay que balancear. No queda solito. Forma agua, el hidrógeno con el oxígeno forma agua. Punto. Listo. ¿Qué más hay en el combustible? Hay CO. ¿El CO se puede oxidar más? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, agua, bueno, ya coloqué agua acá. Entonces, el CO. CO hay. Si el CO reacciona con el oxígeno, ¿qué formaría, Andrés? Procesos de combustión. ¿No? ¿Idea? CO2. El monóxido de carbono pasa a dióxido de carbono, ¿no? Y en realidad aquí en esta reacción, en realidad, no es que el metano pase derechito a CO2, no, sino que primero se forma el CO y el CO con más oxígeno forma CO2, ¿no? Es como en 2 etapas la formación del CO2. Pero bueno, uno la escribe de esa manera. El CO2, pues es CO2 y él ya no se oxida a CO3 ni nada de esas cosas, ¿no? El oxígeno, pues es oxígeno y pues él es el reactivo para que reaccione el combustible. Y el nitrógeno, pues la cigüeña sigue trayendo los niños, entonces no reacciona, es inerte, porque nos siguen diciendo mentiras, pero bueno, el nitrógeno no reacciona. Listo, ahí está. Esas son las 3 reacciones. Entonces, ¿qué va a haber en mi corriente de salida? CO2 y agua, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, pues ya dijimos que el nitrógeno es inerte, ¿no? Entonces el nitrógeno tiene que salir como N2. ¿Qué más va a salir? El oxígeno que está en exceso. El oxígeno que está en exceso, gracias Luis. ¿Qué más va a salir? Cenizas. Las cenizas. ¿Y vemos, Jonathan, cenizas por aquí en el combustible? No, señor. No, porque es un combustible gaseoso y acuérdense que los combustibles gaseosos no llevan cenizas. Entonces no van a salir cenizas. ¿Listo? ¿Qué más va a salir? ¿Qué estamos suponiendo? ¿Puede salir metano? Exactamente, eso estamos suponiendo. Mira, en el ejercicio no dice nada de la conversión, ¿no? No dice nada. Cuando no dice nada de la conversión, yo supongo que es del 100, ¿no? Yo supongo que... ¿Por qué? Pues porque yo espero que se queme todo el combustible. Yo no deseo que se queme el 50%, no, yo quiero que se queme todo. Entonces, si el ejercicio no dice nada, yo asumo que es del 100. Es decir, no va a salir metano, ni va a salir hidrógeno como H2, ni va a salir CO, no. Todo se quema. ¿Listo? Ese es el principio de la combustión. Póngale cuidado. Ese es el principio de la combustión. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una combustión, yo espero, uno, que todo el combustible se queme, es decir, que la conversión deja el 100%. Y segundo, que los productos de la combustión sean los de la combustión completa. O sea, yo no espero que se forme CO, yo espero que se forme CO2, ¿ok? Yo no espero que se forme, ¿qué más se podría formar? SO, no, yo quiero que se forme SO2, ¿no? Entonces yo espero los productos de la oxidación referente a la combustión completa, ¿ok? Y bajo esa premisa es que yo voy a calcular el exceso de aire que tengo que alimentar al proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué espera usted cuando matricula estequiometría, Karina? ¿Perderla? ¿Perderla? No, pero ¿Cierto que que pasarla. no? Exactamente. En términos de combustión quiere decir que la conversión sea del 100% y que se gaste... Ajá. Pero eso es lo que uno espera, ¿no? Yo no voy a matricular estequiometría y la voy a perder. Pues no la matricule, mejor, ¿no? Porque si empezamos así con ese... ¿no? No voy a matricular estequiometría porque es que eso es muy difícil. Ustedes me dijeron, no, es que eso es muy difícil. Me acuerdo el primer día, no, es que estequiometría es muy difícil. Es lo más fácil de todas las materias que usted va a ver, la más fácil. Listo. Entonces, yo espero que todo el combustible se queme y que forme los productos de la combustión completa. Esa es mi premisa. Y bajo esa premisa voy a calcular la cantidad de aire en exceso, ¿no? ¿Cómo calculo el exceso de aire? Pues el exceso de aire se calcula en función del aire teórico. ¿Y qué es el aire teórico? La cantidad estequiométrica que yo necesito para que todo el combustible forme los productos de la combustión completa. ¿Me sigue? Entonces, fíjese que no me puedo deshacer de la estequiometría. Así vaya a resolverlo por elementales,
Yo espero estas reacciones. Lo que pasa es que cuando yo hago el proceso, yo no sé si solo se llevan a cabo esas reacciones. Pueden que se lleven esas y pueden que se lleven otras. Pero lo que yo espero es que solo se lleven a cabo esas reacciones y que formen solamente esos productos. Ya cuando quemo el combustible y por X y razón, porque no tengo un buen, qué sé yo, un buen quemador, porque no atomicé muy bien el combustible, porque no manejé la temperatura dentro del reactor o la presión, pues entonces se llevan a cabo otras reacciones no deseadas y entonces al final no obtengo lo que yo quiero, ¿no? Entonces ya se me sale de las manos, así como dijo, como dice el dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero. Entonces, a partir de eso es que yo voy a alimentar el aire teórico, que es el aire estequiométrico, y a partir del estequiométrico calculo el exceso. ¿Listo? Bien, dicho eso, entonces, ¿cómo nos quedan los grados de libertad? Yo voy a escribir aquí arriba elemental, para que no se equivoque. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿por qué era que el hidrógeno no salía? Porque se quema completamente, Sebastián. Esa es mi premisa. Que el hidrógeno se transforma. Ya. Porque yo quiero es quemar el hidrógeno. Eso es lo que yo quiero. ¿No? ¿Por qué no sale metano? Porque quiero que se queme todo el metano y produzca CO2 y agua para que libere toda la energía que tiene almacenada en sus envases. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que todos se saquen 5. Eso es lo que yo quisiera. Pero más que eso, que todos aprendieran. Esa sí sería mi premisa. Ojalá todos aprendieran que eso es el objetivo de la educación, ¿no? No es ninguno. ¿Listo? ¿Cuántas variables tenemos? 12. 12, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien. Y no tenemos velocidades de reacción porque lo vamos a hacer elemental. Profesor Álvaro, ¿usted está escribiendo estequiometría arriba? Sí, pero no la voy a resolver por velocidad de reacción. ¿Listo? Bueno. Balances independientes. ¿Cuántos? 4. 4. Los chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces 4. Ahorita tenemos que ver si son independientes o no, pero bueno, pongamos los 4. Composiciones. 6. 6, muy bien. Si alguien no sabe dónde salen esos números, levante la manito. Flujos. 0. Relaciones adicionales. 1. ¿Cuál? La del 10% de exceso. El exceso. Acuérdese. Conversión, relación adicional. Rendimiento fraccional, selectividad y exceso son relaciones adicionales para la estequiometría, ¿no? 6 y 4, 10 y 1, 11, me queda una. Obviamente puedo tomar una base de cálculo porque no hay flujos especificados, 0. ¿Qué me toca ver? Si los benditos balances son independientes o no. Eso es lo que tengo que ver antes de empezar, porque si usted se pone a plantear balances y después no se da cuenta de que había alguno dependiente, ¿no? Entonces vamos a hacer, ahora sí, aquí ya les puedo explicar muy bien la estrategia de poner los componentes. ¿Ok? Entonces los chon, ¿no? Acuérdense, los chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Listo? Hagámoslo así. Estrategia. ¿A quién voy a poner de primero? A un compuesto que tenga carbono y ojalá no tenga nada más, pero no, imposible porque ahí tengo. ¿Cuál sería el más chiquito? El compuesto más chiquito que tiene carbono. CO. El CO, muy bien, porque tiene un solo átomo de oxígeno, además del de carbono. Ese me sirve. En la segunda posición tengo que poner uno que tenga hidrógeno y ojalá no tenga nada más, para que todo lo demás sea cero. H2. H2, claro que sí, H2. En el tercero, uno de oxígeno que no tenga más sino oxígeno. Sí. Y en el cuarto, uno que tenga nitrógeno y nada más que nitrógeno. El nitrógeno. N2. Como N2. Eso es estrategia. ¿Para qué? Para yo no hacer la reducción y hacerla al ojímetro. ¿Ok? Y después pongo los que hagan falta. ¿Quién me hace falta? Entonces voy por orden. Metano. Listo, metano para que no me vaya a equivocar. Hidrógeno ya lo coloqué, CO ya lo coloqué, CO2, me falta el CO2. Oxígeno ya lo coloqué, nitrógeno ya lo coloqué, ya oxígeno, ya nitrógeno, CO2 ya, agua, no le he colocado, agua. Y oxígeno y nitrógeno ya, listo. Completé, creo.
y formo mi matriz. Listo, entonces 1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0 y llenamos toda la matriz. ¿Listo? Chotezo yo, soy muy inteligente. No voy a hacer cálculos, sino que lo voy a hacer por inspección, se llama eso. Por inspección. Ay. Esa sería mi matriz. Revisen por favor si nos quedó igual, si metí las de caminar en algún lado. Este 0 me quedó feo, lo voy a corregir. Bueno, los demás también están feos, pero está más feo que los demás. Listo. Vamos ahí, pilas. Si alguien se quedó, me indica. Pero no me indique en el chat porque yo el chat no lo puedo ver, muchachos. Ahorita Pedro creo que me estaba preguntando por la matriz y cuando fui a ver ya íbamos bien adelante. Entonces, ahí está. Mire, ¿por qué les digo que es esa manera? Mire, ahí está la diagonal principal, debajo 0, 0 y solo me quedaría este 1 por reducir. ¿Se dan cuenta? Solo me queda ese. ¿Qué hago? La segunda la divido entre 2 y aquí me queda un 1 y ahí para allá no me interesa porque lo que me interesa es de la diagonal hacia abajo, ¿no? La segunda, ¿qué hago? ¿Cómo elimino este 1 de acá? Multiplico por menos 1 el primero y se lo sumo al segundo, me queda 0, 0, 2 y lo que haya para allá, no me importa. Y divido entre 2 y divido entre 2 y se acabó. Por pura inspección yo ya sé que los balances elementales son independientes. ¿Sí la ven o no? Si no la ven, háganla ustedes en la casa. Sí, señor. Por pura inspección, ¿no? Y entonces la estrategia es esa, mire, colocarle el mayor número de ceros posibles y que me toque hacer el menor número de cálculos, ¿no? Para poder, solo tengo que reducir este 1 de acá, nada más, eso es todo. Y lo puedo reducir multiplicando la primera por menos 1 y sumándosela a la segunda, y eso ya se vuelve 0. Este 0 sigue siendo 0, esto 0, si aquí sigue siendo 2 y ahí para allá lo que sí, entonces no pasa nada. Divido entre 2 y quedó reducida toda la ecuación. La matriz. Listo. Eso quiere decir que estos 4 balances sí son independientes. Entonces, por pura inspección ya lo vi, ¿no? Por pura inspección. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, sigamos. Ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a poner la base de cálculo. Voy a poner la base de cálculo. Entonces, la voy a poner por aquí ahora. Voy a poner la base de cálculo. Obviamente, ¿dónde la vamos a poner, Mariana? ¿En N cuál? En N1. Claro, en N1. ¿Número mágico, Mariana? 100. 100, número mágico. Entonces, ya colocando 100 como base de cálculo, ya sabemos que hay 0,4 moles de metano, 52,8 moles de hidrógeno, 38,3 moles de CO y así sucesivamente. Eso ya lo sabemos porque ya sabemos que con la base de cálculo 100 eso me da. Y el primer paso, como me dan el exceso, el primer paso es que balancear. con el exceso tengo que calcular N2. ¿Ok? Ese es el primer paso. Si me dan el exceso y sé cuánto combustible hay, tengo que calcular N2. ¿Cómo calculo N2? Pues nosotros ya lo hicimos, solo que ustedes no se acuerdan. Pero me voy a venir para acá. ¿Listo? Me voy a mover para acá. Y voy a calcular. Pero hay que balancear, ¿no? Sí, pero espérenme, Luis. Tengo que balancear las ecuaciones. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, pero espere porque es que no veo el diagrama y no le puedo explicar si no veo el diagrama. ¿Cómo voy a calcular N2? ¿No? Entonces lo voy a escribir acá. ¿Cómo escribiríamos la relación de exceso en función de N2? A ver, ¿quién me dice? N2 es igual a ¿qué? Eso ya lo habíamos hecho y lo dedujimos allá y yo les escribí la deducción y todas esas cosas. Eso es lo de 1.1. Exactamente, el 1.1, ¿sí se acuerdan? El 1, el porcentaje de exceso, ¿de quién? N1. No, N1 de O2 de menos cuatro. N1 de N2. No, de ninguno de esos. De N2 teórico.
o estequiométrico. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, entonces voy para acá. Porcentaje de exceso. Por eso sabía que me tocaba hacerlo otra vez, porque ustedes no se acuerdan. ¿Cómo calculo el porcentaje de exceso? ¿Cómo se calcula el porcentaje de exceso? El porcentaje de exceso se calcula como el aire teórico no, el aire alimentado, pero puede ser aire o puede ser cualquier compuesto, ¿no? Aire alimentado menos el aire teórico, ¿ok? Sobre el aire teórico por 100. Eso es el porcentaje de exceso. ¿Listo? Ese es el porcentaje de exceso. Sigo acá. En términos de variables, ¿cómo calculo cómo escribo el porcentaje en exceso? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué es el aire alimentado? ¿Qué variable representa el aire alimentado en mi diagrama de flujo? N2. N2. Menos aire teórico. Pues N2 teórico, ¿cierto? Porque N2 representa el aire. Aire, estoy alimentando por la corriente 2. Entonces, N2 significa aire teórico. Sobre N2 teórico, o sea, aire teórico. Por 100. Sabía que me tocaba volverlo a hacer. Si despejo de ahí N2, ¿cuánto me da? Lo que usted tiene de arriba. Lo que tengo allá arriba. 1 más el porcentaje de exceso multiplicado por el N2 teórico. ¿Ok? Que ya lo habíamos hecho. Solo que no lo hice con aire, ¿no? Entonces me acuerdo unos estudiantes que yo tuve alguna vez que me decían, profesor, usted no me enseñó eso, usted me lo enseñó fue con manzanas y me está preguntando con peras. Eso no se vale. ¿No? Eso no se vale. Eso es ser mala leche. ¿No? Es la misma cosa que hablamos del exceso allá en los otros ejercicios, solamente que el exceso de un reactivo estaba en función de otro reactivo. En este caso, aquí como hablamos de aire, la forma de definir el porcentaje de exceso de aire es aire alimentado menos aire teórico sobre aire teórico. Entonces tenemos que colocar 1 más el porcentaje de exceso. ¿Cuánto es el porcentaje de exceso? El 10%, o sea, 1.1 veces el aire teórico. Ahora, ¿cómo diablos calculo el aire teórico? ¿Ok? Pues el aire teórico es sinónimo de aire estequiométrico, el que necesito teóricamente para la combustión, ¿no? ¿Y de dónde saco yo esa información? ¡Voilà! De la estequiometría de la reacción. Entonces no me puedo zafar de los cálculos estequiométricos. Así vaya a ser balance elemental, no me puedo zafar. Cuando la aplicación es combustión, no me puedo zafar de la estequiometría, ¿no? No me puedo zafar. Entonces la pregunta sería, entonces hagámoslo por balance y por componente. Pues sí, es que eso es lo que normalmente uno hace. Solo que la aplicación aquí se llama balance elemental, entonces vamos a aprender a cómo se hace con balance elemental. Entonces es un poquito de estequiometría y es un poquito de balance elemental. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Entonces, como dijo Luis ahorita, toca balancear la ecuación. Primera ecuación, ¿cómo la balanceamos, Mariana? La primera, la del metano. Pones un 2 en el agua. Muy bien, pongo un 2 en el agua. Un 2 en el oxígeno. Un 2 en el oxígeno y ahí está, no es más. Está balanceado. Gracias, María. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ver cuánto metano tengo y cuánto oxígeno necesito para que todo el metano se gaste. ¿Se acuerda que yo le dije? Eso es mi premisa, que todo el metano se gaste. Entonces, ¿cuánto oxígeno voy a alimentar? Pues depende de cuánto combustible tengo que quemar. Entonces, si tengo 0,4 moles de metano, ¿cuánto oxígeno necesito para esa primera combustión? 0,8. Claro, 0,8. Porque la relación es 1 a 2, ¿no? Es 1 a 2. Si no lo vemos, no hay problema. Es que me estresa esta pantalla porque no puedo, no me queda mucho espacio. Lo voy a hacer así.
Entonces, si no lo vemos, pues usted haga el cálculo, no se preocupe. Y es que lo tiene que hacer, ¿no? Porque por obra y gracia del Espíritu Santo no puede aparecer, ¿no? La religión no va con el método científico, o sea, con la ciencia. Entonces toca hacerlo. Entonces, tengo 0,4 moles de metano. Entonces usted escribe 0,4 mol hora. Bueno, no va a escribir la hora porque, bueno, ya la escribí. De metano va a escribir menos. ¿Ok? 0,4 moles de metano. Y según esta reacción, que es la que yo espero que ocurra, esa es la que yo quiero que ocurra, ¿cuánto oxígeno necesito? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues hago un cálculo estequiométrico que ustedes ya saben, que les enseñaron en Química 1, que cualquier niño de primero de primaria sabe, no, tampoco allá, pero de secundaria sí. Entonces dice que por una mol de metano se necesitan 2 mol de oxígeno. Y eso es lo que precisamente escribe aquí. Una mol de metano reaccionan con 2 mol de oxígeno. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? Pues el doble, precisamente, 0,8 mol de oxígeno. Entonces, para la primera reacción necesito mínimo, o sea, teóricamente o estequiométricamente, 0,8 mol de oxígeno. Eso es. Y hacemos lo mismo con las otras reacciones. ¿Ok? Listo. Karim, voy con la segunda. ¿Está balanceada? ¿Me siguen o voy muy rápido? Ustedes me dicen. No, profe, sí. Sería 2H2 y 2 de agua. Sería... Ajá, puede ser. O puedo poner un medio aquí de oxígeno. También puedo. ¿Se puede? Sí, se puede, ¿no? No, es que a mí en el colegio me dijeron que no se podía porque las cigüeñas son las que traen los bebés, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuánto tengo de hidrógeno? Entonces, usted busca en su combustible. Tengo 52,8 moles de hidrógeno. Entonces, 52,8 mol hora de H2. ¿Cuánto oxígeno necesito para que se queme todo el hidrógeno? Que es la premisa de mi combustión. Pues hace la relación estequiométrica. Por cada 2 mol de hidrógeno, necesito 1 mol de oxígeno. ¿Ok? O sea, necesito la mitad de moles de hidrógeno, ¿no? Porque tengo que multiplicar por un medio. Entonces, ¿cuánto es eso? La mitad de 50 es 25, 26,4, creo. Sí, señor. 26,4 mol de oxígeno por hora, ¿no? Aquí me comí otra vez la hora. Mol de oxígeno por hora. Y lo mismo hago con la tercera reacción. Exactamente lo mismo. Andrés, ¿está balanceada la tercera ecuación? No, profe, 2 al CO2, al CO. Listo. Perfecto. ¿Cuánto de CO tengo disponible, Andrés, para la reacción? 5,5. No, ese es el de CO2. Ah, CO, 38,3. 38,3 mol hora de CO y hago mi relación estequiométrica. Por 2 mol de CO, 1 mol de oxígeno. ¿Cuánto es la mitad de eso? ¿Cuánto es la mitad? 15 y 15, 30 y 4, 19,15. 19,15 mol. Mol de oxígeno por hora. Entonces necesito 0,8 para quemar todo el metano, necesito 26,4 para quemar todo el hidrógeno y necesito 19,15 para quemar todo el CO. Esa es la premisa de la combustión. Y discúlpeme que le repita, pero es que los profesores repetimos mucho. La repetición es la madre de la educación, dicen por ahí. Entonces sumo eso. Ajá, sumo eso y eso se llama oxígeno teórico. Oxígeno teórico. ¿Cuánto necesito para una? ¿Cuánto necesito para la otra? ¿Cuánto necesito para la otra? ¿Cuánto es eso? 46,35. 36,35.
46.35 creo que les escuché. Señor, Mol hora de oxígeno. ¿Listo? Entonces, dentro de mi horno, póngale cuidado, ya voy a acabar de empezar. Dentro de mi horno, necesito que hayan 46.35 mol de oxígeno mínimo para que la reacción ocurra, ¿no? Mínimo. ¿Ok? ¿Por dónde se supone que voy a alimentar ese oxígeno para la combustión? ¿Por dónde se supone? Por la corriente 2. Por ahí es que voy a alimentar el oxígeno que necesito. ¿Ok? Pero fíjense que el combustible tiene oxígeno. O sea que de esos 46.35 que necesito, ya tengo una partecita que entra con el combustible. Entonces, tengo que restar a esa cantidad que calculé, tengo que restar el oxígeno que entra con el combustible, porque ya no voy a necesitar los 46, sino que voy a necesitar menos porque ya tengo 0,1 mol de oxígeno entrando con el combustible. Entonces tengo que restar 0,1 mol hora de oxígeno que entra con el combustible, y eso sí se llama el oxígeno teórico. ¿Cuánto sería eso? Pues 46.25. ¿No? Y usted dice, profesor, pero eso no cambia en nada. No, pero es la forma correcta de hacerlo. En este caso, porque hay poquito oxígeno en ese combustible. Pero si entraran 10 moles, entonces ahí sí. Entonces no, siempre réstelo porque es la forma correcta de hacerlo. Y ya tengo el oxígeno teórico. ¿Listo? Qué pena, ¿por qué se le resta ese 0,1 que entra? Porque el combustible ya tiene oxígeno. ¿Qué quiere decir oxígeno teórico? La cantidad mínima que necesito dentro del horno para que los combustibles se quemen completamente, ¿no? ¿Por dónde se supone que voy a alimentar el oxígeno? Por la corriente 2. Entonces, supuestamente tengo que alimentar 46.35 moles de oxígeno mínimo por la corriente de aire. Pero de esos 46 ya tengo una parte, ¿no? Me quiero comprar un carro y mi carro vale 46 millones, ¿cierto? Pero mi papá me regaló 0,1 millones, entonces le resto a lo que me hace falta para comprar el carro, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Pero no solamente necesito la plata del carro, no, me falta la matrícula, me falta el SOAT, me falta, ¿cierto? Entonces me toca en exceso, me falta más plática, me toca conseguir más plata y ese es el exceso que necesito, ¿ok? Necesito pagar el impuesto, ¿cierto? Que es un montón. Porque, ya tú sabes cómo es el gobierno. Entonces, listo. Aquí hay dos formas de calcular N2, ¿ok? Y entonces, este exceso, póngale cuidado antes de que me lo pregunten, porque sé que me lo van a preguntar. Puede ser exceso de oxígeno o puede ser exceso de aire. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿El exceso es oxígeno o es aire? ¿Por qué? Pues porque el aire y el oxígeno tienen una relación directa y es del 21% de oxígeno es aire. Entonces puede ser cualquiera de las dos. A partir del oxígeno teórico, yo podría calcular el N2 de oxígeno. ¿Cómo calculo el N2 de oxígeno? O sea, ¿cómo calculo el oxígeno alimentado? Pues el oxígeno alimentado es 1.1 veces el oxígeno teórico. El oxígeno teórico. ¿Ok? Así lo podría calcular. Entonces, ¿cuánto es lo que alimento de oxígeno? N2 de oxígeno es igual a 1.1 por 46.25. ¿Cuánto sería? 50,87. 50.87. 50.87 mol hora. ¿Listo? Y a partir del oxígeno teórico, yo puedo calcular el N2. ¿Cómo calculo N2 a partir de oxígeno? Es que el N2 por 0,21 me da N2 de oxígeno. ¿Sí o no? ¿A qué es igual el flujo parcial de oxígeno de entrada?
a 0,21 veces el flujo total. Entonces, está bien, ¿no? Entonces, despejo de ahí N2, o sea, el flujo alimentado de aire, o sea, el exceso de aire, porque es N2, sería igual a N2 de oxígeno entre 0,21. ¿Cuánto me daría eso? 242.26. ¿300 o 200? Es que no 200. 242,26. 26. Gracias. Multiplicado. Y ahí está. Y lo que les dije, tengo que calcular N2. No he hecho ni un balance. ¿Ok? No he Profe, hecho pero ni- ¿no se suponía que ese 46 no era el teórico del aire? Del oxígeno. ¿Qué estás calculando en la ecuación química? ¿Aquí dice oxígeno o dice aire? Aquí. Ah, ok, sí, señor. Oxígeno. En la ecuación yo calculo es el oxígeno. El oxígeno que necesito para la reacción, no el aire. Después, ¿cómo calculo aire? Pues con esta relación. Que el 21% del aire es oxígeno. Ahí es donde yo calculo aire. ¿Listo? Eso es una Ok, forma señor. de hacerlo. La próxima clase, en otro ejercicio, les explico la otra forma de hacerlo, que es primero calculando no el oxígeno que entra, sino el aire. A partir del oxígeno teórico, calculo el aire teórico, y a partir del aire teórico, calculo el aire alimentado, pero es exactamente la misma cosa. ¿Ok? No se preocupe. Listo. Hasta ahí tenemos dudas, Mariana. Dime, no escucho bien. ¿Hasta ahí tienes dudas? No. No. Listo. Perfecto. Karim, ¿dudas? ¿Neil? ¿Andrés? Buena, profe. No, listo. Entonces ya tenemos toda la corriente 1, ya tenemos toda la corriente 2. ¿Qué me hace falta? Calcular el flujo de salida de CO2, de agua, de nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos balances tengo? Uno de carbono, uno de hidrógeno, uno de oxígeno, uno de nitrógeno. Hago balance elemental y calculo los flujos de salida. Voilà. Lo tenemos listo. ¿Ok? Entonces, por favor, si pueden, si les queda un tiempito, 5 minuticos de su vida, y plantean los balances y los resuelven y me cuentan la otra clase cuánto. Si no les queda tiempo, pues lo hacemos en clase, ¿vale? Porque yo entiendo la vida ocupada de los adolescentes de hoy en día. Entonces, quítenle 5 minuticos al Instagram y me hacen el ejercicio. Háganme el favor. ¿Listo? Eso sería todo. Gracias, Mariana, Karim, Neil, Andrés. Me gusta verlos, ¿saben? Por lo menos veo que están ahí como pendientes a ver. Sí, por lo menos, ¿no? Que si entienden, no sé, pero por lo menos los veo atentos a la clase. Muy amables, no se les olvide, la otra semana tenemos el examen, el viernes, mediodía de 12 a 2. ¿Listo? Nos vemos el miércoles. Recuerden que el miércoles hay que entregar el taller, ¿no? Hay que entregar el taller el miércoles. Entonces, para que usted lo entregue antes, tenga dudas y me pueda preguntar en la hora de consulta el jueves, por ejemplo, qué dudas tiene para el examen. Listo, muy amables, muchas gracias. Feliz fin de semana, que descansen.